Seguimos en Conexión B Análisis. Entrevista es hora de ir a nuestra columna Macroscopio con nuestro buen amigo Edgar González Suárez. Adelante, Edgar, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aprovecho para enviarle un saludo al público que nos escucha. Jorge, en noviembre del año pasado, el gobierno de la República presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reformar el régimen político electoral del país. Dicho proyecto fue rechazado en esa Cámara sin que la oposición haya presentado una sola contrapropuesta. Y en virtud de que la oposición había acordado no permitir pasar ninguna reforma constitucional que viniera del gobierno, y ser esta una propuesta de cambios constitucionales, fue irremediablemente rechazada. Además de que Morena pues no tiene la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras. Dicho proyecto pretendía reformar 3 subsistemas que conforman la estructura institucional del INE. Uno, la reforma al actual sistema de representación popular, es decir, pretendía modificar, entre otras cosas, el número de diputados al Congreso, desaparecer a los diputados de partido, llamados plurinominales, y modificar el método de elección de los candidatos a diputados. 2. Reformar el actual sistema para el nombramiento de autoridades electorales, que en el fondo pretendía acabar con las cuotas de consejeros electorales de partido, incluido el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y 3. Reformar el sistema de partidos, que de fondo pretendía consolidar a los partidos electoralmente más fuertes a través de una verdadera competencia por los votos. Pues este proyecto fue rechazado. Pero la semana siguiente, el 7 de diciembre, la misma Cámara de Diputados discutió y aprobó un paquete legislativo que modificaba algunos aspectos de carácter electoral y a ese paquete se le denominó Plan B. Este paquete apuntaba a la realización de una reforma reglamentaria, es decir, de un alcance muy menor, y para ello no se requería de la mayoría calificada en las cámaras, bastaba y sobraba con la mayoría simple, que esta mayoría lo votara a favor y se enviaría al Ejecutivo para su aplicación. Y en efecto, Morena, que sí tiene la mayoría simple en ambas cámaras, lo aceptó y lo votó. En la Cámara de Diputados fue votado a favor por 261 diputados y en contra 216, y en la Cámara de Senadores fue aprobado por 69 votos a favor y 53 en contra. En este famoso Plan B se pretende modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley sobre las funciones del Tribunal Electoral, que entre otras cosas, todo esto implica un rediseño de la organización de la estructura operativa del INE, ajustes al calendario electoral, ajustes al personal del INE, ajustes al presupuesto general del INE, el voto electrónico, respeto irrestricto del derecho de las minorías a estar representado dentro de los partidos políticos, como mujeres, jóvenes, indígenas, LGBT, etc. Cambios en los porcentajes de votos para asegurar el registro como partido nacional, o la llamada Ley de Vida Eterna de los Partidos, normas sobre el uso de publicidad electoral, entre otras. Ahora, la Cámara de Senadores revisará este famoso Plan B y seguramente será aprobado por la mayoría de Morena en el Senado y enviando la propuesta al Ejecutivo para su publicación. Jorge, si bien el Plan B será aprobado, porque ese es el compromiso de Morena y de Ricardo Monreal, incluso hacer labor para ganar a algunos diputados más, lo más seguro es que el famoso Plan B sea controvertido constitucionalmente en la Suprema Corte de Justicia, y así ya lo avanzó la oposición conservadora, y por otro lado, seguro será controvertido vía amparos civiles, y así ya, incluso los actuales consejeros del INE están en esa campaña y promoviendo esa vía de resistencia. Jorge, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una reforma reglamentaria aprobada por la mayoría en las cámaras. Un rechazo absoluto y sin contrapropuestas por parte de la oposición conservadora. Una judicialización del proyecto denominado Plan B y una previsible suspensión del proyecto. Independientemente de eso, que ya lo sabemos y lo esperamos,
pues las consecuencias políticas de este sainete electoral nos llevará irremediablemente a una mayor polarización entre el gobierno y la oposición hasta el 2024. Una campaña permanente para deslegitimarse unas fuerzas a otras, intentando infringir el mayor daño al otro en sus pretensiones políticas. La propaganda, Jorge, y no las ideas, será el espacio que predomina en la esfera pública sobre este y otros temas. Una guerra abierta y sin cuartel por las elecciones presidenciales de 2024, y digo elecciones, Jorge, porque hay en juego 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernaturas, entre ellas la de Veracruz, Jorge, 30 congresos locales, además de las elecciones municipales. En el fondo, Jorge, como ves, pues el gobierno ha pretendido acorralar a la oposición en su rechazo al Plan B, ha dibujado a una oposición conservadora, radical y sin propuestas para el cambio. Por su parte, la oposición ha maniobrado desde las instituciones donde pues se encuentra anidada y que hasta ahora las mantiene secuestradas, como la Suprema Corte, los medios de comunicación y el mismo INE, y todas ellas se han encargado de rechazar el Plan B por considerarlo antidemocrático. Se avisoran, Jorge, ya las dos marchas, la marcha de la oposición para el 26 de febrero, es decir, dentro de 20 días, y la marcha del gobierno que prepara su propia marcha para el 18 de marzo. La oposición, Jorge, intentará superar los números de la marcha anterior y el gobierno saldrá a la calle con un presidente con el 65% de aprobación, la mayoría en las cámaras tanto de diputados y senadores y un plan de defensa de su proyecto de este país. Este, Jorge, será el inicio de una batalla que irá delineando la nueva correlación de fuerzas para enfrentar el cambio presidencial. Lo que queda claro, Jorge, es que de aquí al 24 no habrá diálogo. Es todo por hoy y un saludo a la cabina. Muchas gracias a Edgar González Suárez en nuestra columna Macroscopio. También lo puede consultar en nuestro portal nbnoticias.mx. Vámonos al corte, regresamos.